Hola, nosotros somos Mariana Ortiz, Álvaro Pavón y Dayana Ortega. En este video les vamos a presentar las diferentes tareas que se realizaron para el proyecto de despliegue de soluciones analíticas relacionadas con Citibikes en la segunda parte del curso. Entendimiento de las dimensiones. Para hablar del entendimiento de las dimensiones, primero debemos tener en cuenta que las variables analizadas pertenecen a un grupo de set de datos de los viajes de la ciudad de Nueva York que se realizan en las estaciones de bicicleta. Tenemos información desde el Bike ID, la fecha de los viajes, duración de viajes y algunas variables cualitativas de los pasajeros, así como la localización de algunos puntos de interés de las estaciones de bicicleta y de datos del clima en el momento del viaje. ¿Cómo y por qué decidieron remover dimensiones? Bueno, removimos dimensiones porque es un proceso iterativo y entre menores dimensiones haya en la información mucho mejor, es mucho más óptimo y es un proceso, como lo dije, de experimentar hasta que tengamos un buen resultado. Lo hicimos a través de análisis cualitativo, cuantitativo a través de análisis de componentes principales que ya lo explicamos. A través de las gráficas podemos eliminar las variables WT09, WT10 y WT11 que son del clima porque podemos ver que para los datos que estamos analizando sus valores son ceros y por lo tanto se removieron porque no aportan información al análisis. ¿Qué diagramas decidieron hacer y qué representa? Bueno, antes de ver esto podemos ver que hicimos un estudio de los meses y sus temperaturas y clasificamos cada mes en un tipo de clima. Desde el muy frío hasta el más caliente, podemos ver que afecta el número de viajes. A medida que baja la temperatura, baja el número de viajes y a medida que aumenta la temperatura, que hace un poco más de calor, pues la gente le gusta más salir en bicicleta, según muestra el estudio. Asimismo, hicimos los rangos de edades para determinar si esto afecta el número de viajes o cómo se utiliza el perfil de las personas por edad. Vemos que los muy jóvenes no utilizan mucho, entre 15 y 21 no utilizan mucho las bicicletas, pero ya las personas entre 22 a 55 años sí la utilizan bastante y ya pues a medida de la persona aumenta su edad, 56 a 65 hasta llegar a mayor a 66 son los que menor usan este medio. Y asimismo también mostramos un mapa donde cada círculo es una estación de bicicleta y el tamaño del círculo muestra qué tanto se utiliza esa estación por el número de viajes. Como nos podemos dar cuenta, en la ciudad de Nueva York, en la zona de Manhattan, es donde más se utilizan este medio de transporte. Eso debe ser debido a que pues, es una zona muy comercial, muy turística y hay muchas tiendas y es muy activa esa zona de la ciudad. Para la reducción de la dimensionalidad, como dijimos al principio, utilizamos análisis de componentes principales con el parámetro n componentes 4, que este parámetro más adelante le vamos a mostrar por qué utilizamos ese parámetro. Este es un análisis en donde básicamente se ordena por la cantidad de varianza original que se describen, por lo cual la técnica es útil para reducir efectivamente la dimensionalidad de un conjunto de datos. Para ver por qué seleccionamos ese parámetro, acá estamos mostrando una gráfica hasta el momento de 5 variables, pero podemos observar que para las 4 variables, que ya les mostramos cuáles son, hay un porcentaje de varianza explicada mayor al 90 y por lo tanto nos fuimos con los 4 componentes principales. Antes de mostrar los resultados, también queríamos mostrar qué método de clustering utilizamos. Utilizamos K-mean, que es un algoritmo de clasificación no supervisada que agrupa objetos en cada grupo basándose en sus características. Utilizamos el número de parámetros en cluster con 3 valores y random state 42 para hacer la replicación del modelo como tal. ¿Por qué utilizamos 3? Bueno, debido al método del codo nos observamos que el número 3 puede dar un indicio de que son los grupos óptimos que estamos buscando debido a esta gráfica donde vemos que el codo se parte un poco con respecto a los demás números de clúster. Finalmente podemos ver y cabe aclarar que este análisis fue muy iterativo, probando muchos segmentos, probando muchas variables, utilizando tanto PSA como K-means, y este fue el mejor resultado que obtuvimos. Separamos los 3 grupos
pintando tanto el componente principal 1 como componente principal 2 y vemos cómo se separan los grupos. Para explicar los grupos, finalmente hicimos un agrupamiento y un par de estadísticas de las variables que nos quedaron. El tipo de usuario, el gender, el número de viajes y la duración de los viajes como tal. Para ser más detallado, logramos explicar los segmentos en los siguientes nombres. El segmento 1, los usuarios promedios son personas tanto hombres como mujeres, en su mayoría subscriber, con un promedio de número de viajes en el día de 438 y una duración promedio de 532. Segmento 2, los usuarios de larga duración pero poca frecuencia, son hombres, tanto hombres como mujeres, en su mayoría subscriber, con un promedio de número de viajes en el día 73 y una duración promedio de 910. Y finalmente los usuarios más activos son en su mayoría hombres, subscriber, con un promedio de número de viajes en el día alto de 3.340 y una duración promedio de 600. Para el componente de consultas estructuradas, luego de haber importado cada uno de los archivos que obtuvimos del proceso anterior de ETL, utilizamos Spark y Spark utilizamos el componente de SQL para poder realizar nuestras consultas. Primero hicimos un proceso de la fecha, la convertimos en fecha, en formato fecha, y luego hicimos las particiones para poder obtener análisis y agrupar los datos, ya sea por año, por mes, por día o por semana. En el primer punto queríamos saber cuál era la semana y el mes que fue el más caluroso y dónde. Para esto, utilizando SQL, agrupamos por año, mes, semana y las estaciones y obtuvimos la temperatura máxima promedio y ordenamos de mayor a menor, y para esto utilizamos cuál fue el mes más caluroso, la semana más calurosa y en la estación donde se presentó. Luego quisimos saber cuántas bicicletas se alquilaron en esa semana. Para eso contamos los registros y, como ya habíamos obtenido el punto anterior, fue en la semana 26 donde se obtuvieron los resultados de la semana 26 en el mes 7 y en el año 2018. Luego hicimos el proceso contrario, pero queríamos saber cuál era la semana, mes, año, que fue el momento más frío, y para esto hicimos el mismo proceso, pero en este caso utilizamos la temperatura mínima, máxima, y obtuvimos en este caso que se presentó en la primera semana del año 2018. Luego hicimos el mismo proceso, contamos los registros para saber cuántas bicicletas fueron alquiladas en esa semana. Luego, para poder saber si hay una relación directa entre el clima y la cantidad de bicicletas que se alquilan, lo que hicimos fue, para el caso de los meses más fríos, por ejemplo, las semanas más frías, analizamos todo el primer trimestre y podemos observar que la primera semana, efectivamente, de todo el trimestre fue donde se presentó la menor cantidad de bicicletas alquiladas. Y el mismo proceso lo hicimos para los semanas más calurosas, y vemos también que la semana 26 del año 2018, efectivamente en todo el trimestre fue donde se puede presentar la menor cantidad de registros. Esto quiere decir que con ese análisis preliminar nosotros podríamos decir que sí existe una relación. Sin embargo, nos hubiera gustado llegar un poco más allá y poder obtener tal vez una relación o un análisis de correlación o un análisis de regresión donde podríamos incorporar tal vez otras variables que pensamos que pueden incidir y explicar la hipótesis anterior. Mostraré lo que se desarrolló para la entrega de diagramas dinámicos con más de dos variables. En este caso, hicimos la revisión del efecto de dimensiones en los componentes principales y la clusterización. Esto nos va a permitir observar los diferentes clústeres en los diferentes componentes principales que salieron de hacer el PCA mediante y viendo el efecto de las diferentes variables. En este caso podemos observar en esta variable como si selecciono, por ejemplo, este grupo, podemos ver cómo se filtran únicamente los del segmento 1, que tienen duración promedio de 968, y cómo se ve su tendencia sobre los dos PCA. Por ejemplo, podemos ver que el componente principal 1 y 4 disminuye a lo largo del eje, y 1 y 3 aumenta a lo largo del eje. Adicionalmente, podemos observar cómo el segmento 1 es el que más duración de viaje tiene promedio versus los segmentos 2 y 3. Por ejemplo, igual sucede con el número de viajes. El segmento 1 es el que más viajes tiene
el segmento 3 es el que menos viajes tiene y el segmento 2 es el que está intermedio. Igual, a diferencia de que si observamos el segmento 3 está un poquito por encima del segmento 2. Ahora, si selecciono únicamente con esta gráfica el segmento 1, podemos ver cómo se agrupan en los diferentes clusters, en las diferentes gráficas. Por ejemplo, aquí entre el PCA 3 y PCA 4, entre el PCA 2 y el PCA 1, el PCA 1 y el PCA 4 y así. Y podemos ver cómo la tendencia tienen, por ejemplo, este segmento es más común que el mes que más viajes sea septiembre, si se dan cuenta, a diferencia si vemos la tendencia, por ejemplo, de otro grupo puede ser que sea más en julio. Y en cambio la temperatura sí tiene una distribución casi normal según lo que podemos observar a lo largo del año. Y pues tiene mujeres y hombres en este grupo. Aquí pueden observar cómo este diagrama es dinámico. Para lograr este diagrama dinámico se utilizaron scripts de Python que nos permitieron extraer a partir de los datos ya sacados del ETL las variables que deseábamos con diferentes filtros y con diferentes valores. Aquí en este notebook podemos observar cómo se logró obtener estas variables y con estas para, por ejemplo, el clima. Y en este notebook se hizo el cálculo del PCA, y cómo quedaban para cada segmento. Por ejemplo, en este caso vemos el gráfico del componente 0 y el componente 1, o pues el 1 y el 2, como lo quieran ver. Entonces se ve claramente los 13. La idea principal de este ejercicio era poder visualizar dinámicamente cómo las diferentes variables afectan a esta clusterización, cosa que se logró con esto. También se propuso hacer un segment de dashboard en el que se quería ver en un mapa cómo se afectaba, cómo se veían las top 10 estaciones según los diferentes, por ejemplo, rango de edad. Entonces vemos que esta estación es popular para la edad de entre 36 y 45. Con esto se usó otro script de Python que también nos permitía filtrar por el nombre de la estación de comienzo, latitud y longitud para poder graficar, y el rango de edad, el conteo y esto pues lo pasamos a Pandas y se descarga un CSV para sacarlo de la máquina virtual y poderlo cargar aquí en tableado. Para realizar el procedimiento en tableado se cargaron los diferentes archivos y se unieron según pues, los diferentes criterios. En este caso, grupos 2 contenía toda la información de segmentación y de clustering a partir del PCA, y estas otros contenía, por ejemplo, agrupaciones tipo de usuario para las top estaciones, edad para las top estaciones y así sucesivamente. Para lograr esto, entonces en cada pestaña se generaba, por ejemplo, el número de viajes por mes y por segmento. Entonces aquí en la parte de Marks se hacía el segmento y en la parte de mes viaje, como ya se tenían filtradas y precalculadas los CSVs, era más fácil y más práctico hacer las gráficas en tablado. Y esto es gracias a que hicimos una planeación antes y no simplemente se descargó un CSV para mirar qué gráficas salían. Muchas gracias. Ahora les vamos a mostrar lo realizado en el caso de uso de estrategias de flujos de datos. Para este caso decidimos utilizar la aplicación de AppsFlyer, que es un servicio que permite medir dentro de las aplicaciones efectos de marketing por evento. Se considera el líder mundial en medición, análisis y engagement de marketing, en el que AppsFlyer permite por medio de su SDK marcar eventos dentro de las aplicaciones y enviarlos en tiempo real a AppsFlyer para que ellos después lo envíen, digamos, a su ecosistema o dashboard para que las empresas puedan tomar decisiones frente a sus diferentes canales de marketing. En este caso es posible atribuir si un cliente vino por algún canal o un motor. Esto se integra también para poder atribuir clientes dentro de la aplicación que conviertan, por ejemplo, por Facebook o por cualquier otro mecanismo. Se decidió por AppsFlyer, pues porque era una aplicación que conocíamos dentro del equipo. Ellos están publicados en la página web de Apache, en el que salen Power BI, sale AppsFlyer. Dice que AppsFlyer usa Kafka como
para su Scale Event Driven Architecture, ya que le permite hacer streaming de millones de eventos a nivel diario. Con esto identificamos dos pasos o dos partes en las que Apache puede ser aplicado en AppsFlyer. La primera es en el que ya comenté, que es tomar los eventos y mandarlos a AppsFlyer para que sean analizados, y la otra es hacer un streaming en tiempo real hacia el cliente usando la Push API. La Push API es un servicio adicional que ellos proveen para que el cliente pueda tener estos eventos de manera real por medio de un servicio post en el que le publican en tiempo real los datos al cliente en cualquiera de los servicios de analítica que él necesite.